Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud, iniciando una semana de bendición sin igual y sobre todo al tener muchos médicos que nos acompañan cada día, aprendiendo, cada día también de ellos, porque la actualización médica continua que tengo en Avances en Salud no tiene precio. Realmente he aprendido de cada una de las especialidades y eso enriquece mi currículum como médico, más que todo en conocimiento y sobre todo atención al paciente. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, muy importante. Realmente hablaremos en varios segmentos de diferentes casos clínicos relacionados con cardiología intervencionista. Para hablar de este tema nos acompaña un excelente profesional de la cardiología. Para mí es un honor, un placer poder contar con este profesional el día de hoy en Avances en Salud, el doctor Hugo Chinchilla, quien realizó sus estudios de medicina general aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él es estudió cardiología general en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid, es cardiólogo intervencionista realizando sus estudios en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, España. Además, él es miembro de la Sociedad Hondureña de Cardiología, de la Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y de la Sociedad Europea de Cardiología Intervencionista, entre otros. Además, él es expresidente de la Sociedad Hondureña de Cardiología, presidente y fundador de la Sociedad de Endotelio y exprofesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, vicepresidente de la Fundación Salvador Moncada para el Avance de la Ciencia, conferencista reconocido a nivel internacional en varios países de Latinoamérica. Entre una parte de su currículum. Es un gusto contar con el doctor Hugo Chinchilla para hablarnos acerca de diferentes casos clínicos relacionados con la cardiología moderna, varios casos, pero ¿qué hay de nuevo en esta rama de la ciencia? Bienvenido, doctor Chinchilla. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente es un placer estar en este programa y por lo menos a brindar un granito de arena de lo poco que sabemos. No, doctor, yo sé que sabe mucho y ha aportado bastante a la población hondureña y recientemente estuvo con nosotros presentándonos unos casos con pacientes de 4 de esos médicos o 5 que han creado en Honduras ese tratamiento intervencionista aquí en nuestro país, que por cierto, ¿cómo han evolucionado en este tiempo? Bueno, la paciente que presentamos en el programa donde vino todo el Heart Team nuestro, paciente de 68 años de edad, hace una vida completamente normal. Recientemente le hizo un ecocardiograma de control y tenía 5 de gradiente, después de tener 120 de gradiente transaórtico, porque tenía una estenosis valvular aórtica severa por válvula aórtica bicúspide. Normalmente las válvulas aórticas tienen 3 cúspides. En el caso de ella de nacimiento tenía 2 cúspides y se encuentra la paciente haciendo vida completamente normal. Eso se llama TAVI, que es la colocación de una prótesis aórtica vía pierna. Y lo más novedoso ahora se lo voy a decir, lo que se está haciendo ya en Europa, ya no bajo anestesia general, sino que con anestesia local. O sea, el próximo TAVI que vamos a poner, que ya va a ser dentro de poco, es con anestesia local y le vamos a adelantar al público, porque esto se llama cardiología estructural, funcional y estructural se llama. ¿Cuál es la diferencia entre lo que usted nos está mencionando y la cardiología intervencionista? La cardiología intervencionista es todo, el conglomerado, pero inicialmente se le dio el nombre a las coronarias, es decir, angioplastias coronarias, arterias obstruidas, al infarto agudo del miocardio, cuando se ponía un stent, cardiología intervencionista, pero se ha ido extendiendo más. Y tenemos una subdivisión dentro de la cardiología intervencionista que es la cardiología estructural y funcional. ¿Cuáles son? Colocaciones de prótesis. Ya pusimos la primera prótesis aórtica. Recuerde que en vez de cirugía de corazón abierto, lo hicimos a través de la pierna, con anestesia general a la paciente. Ahora lo vamos a hacer con anestesia local, ya no general. Y luego el siguiente reto, que dentro de poco lo vamos a hacer ahí en Hospital Dime, que es donde hemos hecho el procedimiento, es la colocación de la primera prótesis valvular mitral por la pierna también, porque hicimos aórtica. Aunque estamos viendo nosotros que en Honduras últimamente, bueno, hace una década o más de una década, la valvulopatía predominante en Honduras es la valvulopatía mitral por fiebre reumática, pero como ha ido disminuyendo la cantidad de fiebre reumática en el país, acuérdense que es amigdalitis aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A,
que genera en un porcentaje de pacientes fiebre reumática y en un porcentaje de pacientes afecta la válvula mitral inicialmente y luego la aórtica, pero últimamente hemos estado viendo pacientes aórticos, 100% aórticos, pero no por fiebre reumática ya, sino que más bien por degeneración de la válvula aórtica por la edad, porque sabemos que hay mucha población ya arriba de 80 años. Prueba de ello es que el sábado operamos en el Hospital Dime una paciente de 95 años de edad y salió bien y en buenas condiciones. Entonces vemos que la patología aórtica está predominando actualmente en nuestro país y vemos que la fisiopatología de la patología aórtica es igual exactamente que el colesterol elevado, igual. Por eso nosotros dejamos estatinas, es decir, para bajar colesterol en pacientes con estenosis valvular aórtica. Ya la válvula mitral la vemos mucho menos, más la válvula aórtica. Y dentro de las patologías de la válvula mitral, la que estamos observando con más frecuencia es la insuficiencia de la válvula mitral. Y se llama MitraClip el procedimiento que vamos a realizar. Ya tengo una paciente con una insuficiencia mitral severa y el MitraClip es otro procedimiento un poco más complicado que el TAVI, de poner una prótesis mitral, pero haciendo una punción transeptal. Es decir, este es el corazón y tenemos que puncionar de un extremo a otro el corazón y pasar la válvula al lado izquierdo. La punción la hacemos por el lado derecho y luego se pasa, bueno, a través del foramen oval permeable, ¿verdad? Se pasa luego al otro lado y todo tiene que ser milimetrado. Pero lo vamos a realizar pronto en Dime. Sin duda. La vamos a invitar de todas formas al procedimiento para que vea que es muy interesante. Entonces ya hemos traído prácticamente todo lo que se está haciendo en el mundo, afortunadamente en Honduras. Y el tema que nos trae el día de hoy, aparte del que usted nos está mencionando, porque es tratamientos modernos en la cardiología actual, que también se trata de lo que usted nos está mencionando, que ha sido un éxito y que por primera vez en nuestro país se ha presentado, y ahora con anestesia tópica local. Y nos va a hablar de casos clínicos. En este primer segmento, el doctor nos trae un caso de una angioplastía coronaria que él realizó el día de ayer a las 3 de la tarde. Cuéntenos un poco de qué se trata este caso clínico. Bueno, se trata de un paciente de 80 años de edad, aunque los 80 años de edad, bueno, edad cronológica, pero la edad aparente de él son como 70 años, aproximadamente 68 años. Es un paciente que me llamaron de la emergencia, es hipertenso, diabético, que había iniciado dolor hacía más o menos 2 horas, dolor precordial, o sea, opresivo, tal como lo escribió Heberden en 1860, y eso es lo que siempre le aclaro al público, que se quite esa idea que dice que el corazón no duele, y el corazón duele fuerte. Entonces, claro, porque lo describió Heberden en 1860 y como lo ha descrito él exactamente, sigue siendo la misma descripción, tiene la validez. Entonces, ¿cómo lo describió Heberden? Como que la pata de un elefante, dice, estuviera estrujando el pecho del paciente. Así lo siente el paciente. Es un dolor intenso. Generalmente en la parte precordial, lado izquierdo, a veces se irradia hacia el brazo izquierdo, a veces se puede irradiar hacia la espalda, a veces se puede irradiar a la nuca y generalmente también se va irradiado en el resto del pecho, acompañado pues lógicamente de sudoración, náuseas, mal estado general. En el caso de este paciente pues así llegó a la emergencia y no solo llegó en esas condiciones, llegó en muy malas condiciones. En pocas horas, en 2 horas desarrolló un cuadro de edema agudo de pulmón. O sea, el edema agudo de pulmón que entiende el público, están en los 2 pulmones, se encharcan totalmente de agua, de líquido. Por lo tanto, ya sabemos nosotros que a nivel del alveolo es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, oxígeno, CO2. Entonces quiere decir que el paciente no podía respirar. La saturación de oxígeno estaba muy baja, a pesar del oxígeno nasal. El paciente estaba que se ahogaba. Cuando lo llego a evaluar yo, lo veo al paciente y parecía pues prácticamente que iba a tener un paro cardíaco. Llamé al anestesiólogo que lo traje aquí al programa, el doctor Herrera, lo valoró, hablamos con la familia, le dijimos que en menos de 1 minuto o 2 nos podía hacer un paro cardíaco el paciente. Me preguntó la familia a mí, que ahí está la decisión, si lo intervenía o no, que cuáles eran los riesgos o cuáles eran los beneficios de la intervención. Entonces, más o menos lo discutí yo con el doctor Herrera, el anestesiólogo, y le dije a la familia, lo voy a meter,
porque se va a beneficiar más entrando al paciente que dejándolo aquí. Paciente pálido, sudoroso, frío, tenía una presión arterial de 280 sobre 180, oiga bien, 280 sobre 180, una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, frío, sudoroso, pálido, o sea, el típico que usted va a ver que va a ser un paro cardíaco. Entonces nos tranquilizamos con el doctor Herrera, le dijimos mejor llevémoslo a la sala de cateterismo, lo llevamos a la sala de cateterismo, le pusimos bastante furosemida, Lasix, o sea, un diurético, orinó muchísimo el paciente, lo intentamos tranquilizar a él dentro de la gravedad. Lógicamente lo primero que yo pongo es al Señor, porque yo oro antes de cada procedimiento. Eso se lo entrego totalmente al Señor, es decir, y hago la salvedad, la honra y la gloria es del Señor, no mía. Jamás el día que yo piense me va a salir mal todo. Entonces oré, y ahí es donde va la parte que no quiero que me lo entienda mal el público, pero la gente que entiende las cosas de Dios, Dios empezó a hacer la obra, porque el paciente nunca lo entubamos. Se comenzó a estabilizar de una manera sobrenatural. Yo le pregunté al paciente cómo se siente, pues bueno, ¿tolera usted el decúbito? Sí, y comencé. Y comencé, no crea que es fácil, porque usted sabe que las cosas en Dios, a veces hay aristas en medio del camino que no son fáciles. Una aorta exactamente que parecía una carretera, difícil para el manejo del catéter, una aorta súper dilatada. Pero bueno, la cosa es que comenzamos a hacer el procedimiento y tenía una lesión exactamente, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando mostremos el video, una lesión severa a nivel de la arteria descendente anterior. Es decir, si este es el tronco de la arteria coronaria, este es el tronco en el lado izquierdo, de aquí se desprende una arteria que es la descendente anterior y otra arteria que es la circunfleja. La arteria descendente anterior es una arteria muy importante porque irriga los 2/3, como que vean esta mano, y esta es la arteria descendente anterior, irriga los 2/3 anteriores del corazón, o sea que es una área bastante extensa de muerte de tejido cardíaco. Entonces, la arteria está obstruida prácticamente en un 99%, 99% desde el origen, donde nacía. Paciente, imagínense el escenario, paciente medio mal saturando, edema agudo de pulmón, aunque estaba tolerando ya el decúbito, y toda la anatomía del paciente un poco difícil, eso lo lleva a lo siguiente. Uno, bueno, Dios, la mano de Dios. Y en segundo lugar, mis 25 años de experiencia, que no son de balde tampoco, porque con una aorta difícil, de difícil acceso primero, y en segundo lugar, una aorta excesivamente elongada. Entonces, los catéteres normalmente vienen 4, 5, 6, pero solo tenía 5 el fabricante, o sea, tenía 4 y 5. Por lo tanto, quedaba casi, si este es el ostium, quedaba por aquí el catéter. Pero yo por la experiencia tuve que preformar todo el catéter y lograr entrar al ostium. ¿Qué le parece, doctor, si después de esta pausa comercial seguimos hablando acerca de este importante caso? Así que no nos cambie. En el segmento anterior estuvimos hablando acerca de un caso clínico muy importante relacionado con un caso de la vida real. De hecho, el doctor lo operó el día de ayer por la tarde, una paciente que se le realizó una angioplastía coronaria. Y estamos hablando acerca de los tratamientos modernos en la cardiología actual. Y a continuación ustedes verán algunos videos relacionados con lo que el doctor le ha estado explicando hasta el momento. Veamos. Bueno, entonces ahí están observando ustedes la angiografía coronaria diagnóstica del paciente. Ustedes pueden observar que la arteria, bueno, esa es la coronaria derecha, que estaba, bueno, tiene una lesión mínima. Y en el siguiente video vamos a ver mejor la lesión. Creo que aparece como al revés. Bueno, si observan ustedes, la arteria de arriba, que corresponde a la arteria descendente anterior, está ocluida 100%, o sea, tiene más o menos, ahí es la arteria coronaria derecha en el video, que tenía una lesión a nivel del tercio medio, arteria coronaria derecha, y esa es otra vista de la arteria coronaria derecha, que tenía una lesión pero no significativa. La lesión significativa de ese paciente era a nivel de la arteria descendente anterior izquierda, como vamos a ver en el segundo video. Entonces lo que hicimos fue una angioplastia coronaria transluminal percutánea
que ahí van a observar ustedes, ese alambrito que están viendo ahí está atravesando exactamente la lesión, y el otro alambrito lo puse a nivel de la arteria circunfleja para protegerla de que no fuera a moverse la placa ateromatosa. Si ustedes observan, el alambre ya cubre toda la arteria ocluida, la oclusión está a nivel del tercio proximal cerca del tronco. Las dos marquitas negritas que ustedes ven es que coloco el balón primero para preparar la lesión, es decir, para intentar romper la placa ateromatosa que estamos observando. Ahí ven el balón inflado, se infló aproximadamente como a 14 atmósferas, que es bastante alto. Un balón 2, se abrió un poquitito la arteria, como pueden observar. Luego saco el balón 2.0 e introduzco un balón 2.5, que es un poco más grande, que es lo que están observando ahí. Inflo el balón, el 2.5, luego coloco un stent 3. Ahí es el balón 2.5 que no logra abrir, pero ahí abrió la lesión. Es decir, al final ustedes pueden observar ahí cómo quedó la arteria bien abierta, porque se colocó un stent medicado, porque el hecho de ser diabético, el paciente se beneficia del stent medicado. Hay dos tipos de stent, el Vermetal y el stent, el DES, que significa Drug-Eluting Stent en inglés, pero el stent medicado es el que se coloca, en el paciente diabético, porque el porcentaje para que se vuelva a cerrar la arteria es mínimo con respecto al stent Vermetal. Entonces, ¿qué es lo que hace la cardiología moderna? Pues la cardiología moderna en este momento, en el siglo XXI, ha avanzado, claro, desde hace una década ha avanzado en todo, desde los materiales hasta los stent y hasta el momento de hacer el procedimiento. Tardamos aproximadamente, si no es tan complicado el caso, a veces hasta media hora, imagínense. Lo que antes había que someter a un paciente a una cirugía de corazón abierto, nosotros tardamos ahora media hora, 40 minutos, el paciente está afuera. O sea, media hora in situ me refiero, no a la hora de preparación, que eso tarda un poco más, ¿verdad? Acostar al paciente, ponerle electrodos, etcétera, sino in situ, es decir, comenzando el procedimiento, 30 minutos a veces tardamos aproximadamente, y es una cosa pues maravillosa, porque inclusive lo hacemos vía el brazo ahora, vía radial, se hace vía femoral, vía radial, son las dos opciones. La ventaja de la vía radial es que el paciente el siguiente día pues sale caminando y se va para su casa tranquilamente. Doctor, si no me equivoco, este es un video de otro caso clínico. Correcto. Relacionado con una miocardiopatía dilatada. No, es que se adelantaron un poquito porque eso ya es una denervación renal que íbamos a presentar y el anterior era la resincronización por miocardiopatía dilatada. Lo estaremos viendo en el transcurso del programa, pero el caso clínico que usted nos comentó, ¿cuál va a ser el pronóstico de la paciente? Bueno, ¿Cómo es el día de hoy? El pronóstico del paciente fue el siguiente. Sale de la sala de cateterismo ya abierta la arteria, la descendente anterior izquierda, y ahí fue donde nos sorprendimos que el paciente como que nada le hubiera pasado. Ya tenía coloración, ya no tenía edema agudo de pulmón, y salió a la sala normal, a la hora estaba comiendo. Y hoy le di de alta yo, a la 1 de la tarde, ya está en su casa. Probablemente me esté viendo en este momento. Doctor, pero qué éxito, qué caso de bendición realmente. Claro, pero es que las manos del Señor, volvemos Amén. a lo mismo, porque casi de la muerte volvió a la vida. Sí. Y eso es lo espectacular de estos casos, claro, ya llevamos aproximadamente, bueno, yo llevo 25 años aproximadamente haciendo angioplastias coronarias aquí en el país. Se puede decir, ¿verdad? Porque hay que decirlo. ¿Y a dónde lo realiza, doctor? Lo realizo en el Hospital Dime, y esa es la historia. Yo fui el que monté todo el sistema de angiografía coronaria hace 25 años. A un tío mío le hice la primera angiografía en Honduras. Le dije, probemos la máquina, tío, no sé. Y 4 arterias tenía obstruidas mi tío, porque era diabético. Esa es la historia, pero en Tegucigalpa, en Hospital Dime, hace 20 años se montó el primer angiógrafo en Honduras. O sea, por primera vez, Hospital Dime hace 20 años. Empezamos a hacer angioplastias coronarias. Lo que pasa es que como todo ha ido avanzando, acuérdense que antes solo hacíamos coronarias nada más y estudios de cateterismo derecho, que ahora ya ni se hacen, porque ya con toda la evolución que ha tenido la ecocardiografía ya no necesitamos hacer nada de eso. El ecocardiograma hace todos los cálculos, hasta de presiones intraarteriales izquierdas, presiones dentro del corazón, que ya no hay necesidad de hacer en hemodinámica, y eso es prácticamente anecdótico. Bueno, a nivel europeo, que es donde yo me muevo, pero es anecdótico. Entonces, inicialmente se empezó con arterias coronarias
pero acuérdese que ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es el TAVI, o sea, la prótesis aórtica, el MitraClip, que es la válvula mitral, ahora se está con la válvula tricúspide, que es lo último que se está haciendo. Aparte de eso, en medio de esto, angioplastia de miembros inferiores para salvar piernas de diabéticos, que otro día vamos a hablar de ese tema que es muy interesante. Luego también estamos haciendo en pacientes hipertensos refractarios a tratamiento médico, lo que se llama denervación renal. Estamos haciendo en miocardiopatía dilatada, estamos colocando resincronizadores y depende si la miocardiopatía dilatada sea idiopática o sea de origen isquémico. Si es de origen isquémico la miocardiopatía dilatada, colocamos un resincronizador con un desfibrilador implantable por el estudio famoso que se llama MADIT-1 y MADIT-2. Y la denervación renal se hizo por el famoso estudio Simplicity-1 y Simplicity-2. El 3 le quiso echar tierra, pero fue hecho en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no se hace denervación renal y hubo mucho sesgo ahí en ese estudio. Quisieron echarle tierra al procedimiento, pero en realidad el procedimiento, cuando lo hable, se van a dar cuenta lo maravilloso que es. Luego tenemos la colocación también de marcapasos bicamerales. Y luego lo último que se está poniendo, lo que pasa es que en el país no lo he querido traer yo porque es muy caro, es el marcapaso. Prácticamente es un marcapaso inalámbrico, una capsulita que se mete dentro del ventrículo, pero cuesta $12,000, ese es el problema. Y normalmente un marcapaso BBIR cuesta como 60,000 empiras y el bicameral, que es el más fisiológico, como 105,000 empiras, comparado con $12,000 que cuesta la capsulita esa, es mucho dinero, no lo va a pagar el paciente. Entonces ve usted que estamos haciendo prácticamente ahí en Hospital Dime todo. O sea, estamos haciendo absolutamente todo en este momento. Tanto miembros inferiores, problemas renales también, colocamos stent en las renales. Bueno, angioplastia ya pues hace 25 años que estamos haciendo eso. Carótidas, todo prácticamente. Doctor, en el caso del nuevo paciente, otro que usted nos trajo relacionado con una miocardiopatía dilatada relacionado con un infarto agudo del miocardio. ¿Y cómo se da ese caso, doctor? Muy porque se cree de que es algo crónico cuando no. hay inflamación. Aquí es donde va el mensaje. Es un paciente de 62 años de edad. Me llegó aproximadamente, oiga bien, con 6 horas de evolución ya infartado. Recordemos que hay dos tipos de infarto, el infarto con elevación del segmento ST y el infarto sin elevación del segmento ST. El infarto con elevación del segmento ST hay que angioplastiarlo, es decir, hay que abrir esa arteria de 0 a 90 minutos. Ese es el tiempo de ventana. 0 es cuando comienza el dolor y lo máximo es 90 minutos. Máximo, pero exagerando, 2 horas. O sea, con elevación del segmento ST, 2 horas es lo máximo, porque si no, se necrosa, se muere el tejido, entonces ya no hacemos nada. Y sin elevación del ST todavía tenemos chance de tratar al paciente, quitarle el dolor con medicamentos y luego aproximadamente a las 24, 48 horas hacerle una angiografía coronaria y luego abrir las arterias que estén tapadas. Pero en el caso de este paciente me llegó aproximadamente entre 5 a 6 horas de evolución y la arteria que estaba tapada es la misma del paciente anterior, la arteria descendente anterior izquierda. Yo ya casi de antemano, bueno, le hice la angioplastia por una razón, porque tenía dolor e hipotensión. Si el paciente no hubiera tenido dolor, hubiera estado estable clínicamente, no lo toco, porque el tejido está muerto. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Poner un stent sobre un tejido muerto? No tiene sentido, ¿eh? Pero en el caso de él sí, porque tenía dolor y estaba hipotenso. Entonces ahí sí ya es criterio para meterlo, a pesar de que ya nos pasamos de tiempo. Entonces yo de antemano sabía que este paciente iba a desarrollar tarde o temprano una miocardiopatía dilatada de origen isquémico, porque tuvo un infarto. Y prueba de ello es que al año viene a desarrollar una miocardiopatía dilatada, es decir, se le dilató el corazón a pesar de haberle puesto un stent, porque ya lo sabíamos. El tiempo de evolución se había pasado demasiado. Doctor, nos tenemos que ir nuevamente, pero sí, ya regresamos para hablar más de este caso clínico, así que usted quédese con nosotros porque regresamos con más de Avances en Salud. El doctor Chinchilla nos estaba hablando acerca de este caso de una paciente que
al esperar como médicos y pensar, realmente no es mi área, pero sin duda sabemos y lo relacionamos de que una inflamación en el corazón es relacionado con algo crónico y no de un día para otro. El doctor nos ha explicado el por qué y cómo se manifiesta fisiológicamente, bioquímicamente y por supuesto, según las enfermedades relacionadas y sobre todo, cuáles son los tratamientos modernos de la cardiología actual. Doctor, ¿qué aportes ha traído a la ciencia? Muchísimos, y muchísimos, porque, bueno, si usted leyó mi currículum, yo estudié en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. El Hospital Puerta de Hierro es el hospital donde va el rey de España y es el primer hospital trasplantador. Usted sabe que España es el país número 1 en trasplante de órganos y en donante de órganos, de las dos formas. Entonces el hospital mío ha sido prácticamente el hospital que inició con trasplantes. Bueno, lleva 5.000 trasplantes mi hospital hechos hasta el momento, cardíacos, y hacen de todo. Entonces, ante la alternativa, cuando yo estaba estudiando en España, que era residente, la alternativa en una miocardiopatía dilatada era un trasplante de corazón, usted lo sabe. Quise mandar a un paciente de Estados Unidos $1 millón, el trasplante, imposible. Le había conseguido en España gratis. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa ahora? La alternativa que tenemos es el resincronizador con desfibrilador implantable. ¿Qué es el resincronizador? En el caso de este paciente, le di seguimiento cada 3 meses porque yo ya estaba casi seguro que iba a desarrollar una miocardiopatía dilatada. No le dije nada al paciente, por supuesto, ¿eh? Porque si no se ponen aprensivos. Pero la fracción de eyección, que es la fuerza con la que el corazón se contrae, inicialmente él tenía aproximadamente 52% de fracción de eyección. Según la última clasificación de la Sociedad de Ecocardiografía Mundial, 52% es considerada normal. Hace 2 décadas, 52 decíamos nosotros que estaba disminuida. O sea, ligeramente disminuida, ahora es normal. Entonces él de 52% pasó a 42%, de 42% pasó a 38%, de 38% pasó a 35% y la última revisión 32%. Entonces los criterios para poner un resincronizador es el siguiente. Primero, que la fracción de eyección sea menor o igual a 35%, cumplía. Segundo, que tenga un bloqueo completo de rama izquierda, también lo tenía el paciente. Y tercero, clase funcional 2-3. Para explicarle al público qué es clase funcional 2-3, clase funcional 2, al subir escaleras comienza a presentar dificultad respiratoria el paciente. Y 3, al barrer, ya siente que se ahoga. Entonces ya estamos hablando de clase funcional 2-3. Esos son los 3 criterios para poder colocar un resincronizador. Recuerde que antes todos estos pacientes los mandábamos a trasplante cardíaco, pero sabemos que en Honduras no lo tenemos. Pero tenemos la alternativa de colocar un resincronizador. Quiero hacerle la salvedad al paciente que el resincronizador no es lo mismo que un marcapaso, porque me lo confunden siempre. Claro, se parece al marcapaso, es un poco más grande, es mucho más grande, y la diferencia es que se colocan 3 cables. Uno que va localizado en la aurícula derecha, el otro en el ventrículo derecho, y el tercero, que es el más importante, es el que va a sincronizar todo el corazón, porque normalmente el corazón se contrae de una manera sincrónica, pero cuando hay un infarto y cuando se dilata el corazón, sucede esto, mire, asincronía. En vez de irse hacia el centro las fibras, se van hacia afuera, o sea, están asincrónicamente contrayéndose. Para eso hay un eco especial, que lo tenemos ahí en el Hospital Dime, que hace todos esos cálculos de si tiene sincronía o asincronía el ventrículo izquierdo, porque también es otro criterio. Entonces, si el corazón está asincrónico, tiene un bloqueo completo de rama izquierda, tiene una clase funcional 2 de la New York Heart Association y tenemos una fracción de eyección menor o igual a 35%, más el estudio de MADIT 1 y 2, que dice que si el paciente es isquémico hay que ponerle un desfibrilador implantable, como los desfibriladores de afuera, pero puesto adentro. Entonces hay que ponerle un resincronizador con desfibrilador implantable. Entonces, el tercero se coloca en seno coronario, y en seno coronario tenemos 2 ramas, una rama anterior y tenemos una rama lateral. Siempre se elige la rama lateral para poder colocar el electrodo, que es el que va a estimular el corazón para que haga una sincronía y mejore la fracción de eyección y mejore clínicamente el paciente. Pero nos ha ocurrido una cosa curiosa, y ahí volvemos al mismo caso, y lo vamos a publicar.
casi todas las ramas laterales no existen en los pacientes, están ocluidas totalmente, son ramitas y solo la rama anterior, hemos colocado en la rama anterior el electrodo y nos ha funcionado, de tal forma que yo creo que hay una paciente que me está escuchando, una abogada que yo operé, llegó con 11% de fracción de eyección, casi muerta, ella puede dar fe. Y esa señora le pusimos el resincronizador, claro, siempre orando y pidiéndole al Señor, usted sabe. El lunes le hice el ecocardiograma, 75% de fracción de eyección, se puede imaginar, cuando los estudios dicen, los estudios normales sobre resincronizador dicen que la fracción de eyección mejora en un 42%, si está en un 11, 29%, al cabo de los siguientes 6 meses, 42%, pero esta señora 75% de fracción de eyección, que es el caso que yo iba a mencionarlo, el tercer caso de denervación renal también, mejoró espectacularmente, actualmente hace vida normal, usted no lo creería, nunca. El ecocardiograma de ella es normal, después de tener un eco que el corazón se movía así de esta forma, ahora el corazón de ella se mueve normal totalmente, o sea, súper respondedora. Y eso es lo maravilloso, deja a esa paciente así y no le hace nada, y no le da la alternativa de poner un resincronizador con desfibrilador implantable, estuviera muerta ya, lógicamente, con 11% de fracción de eyección, no hay corazón que aguante. Entonces, eso más o menos es el procedimiento, se realiza con anestesia local. Por ejemplo, se opera a las 10 de la mañana de hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, y se le da de alta al paciente el siguiente día. 10 días después para retirar los puntos en la región pectoral, que fue donde se puso el aparato. Y luego el chequeo, pues más o menos es cada 6 meses. Cada 6 meses con el bioingeniero, que en este caso, pues México es el que da el Medtronic, que es la marca número 1 a nivel mundial en resincronizadores. Y tenemos en Honduras el servicio. Es decir, la gente ya le quitamos esa idea también, no, que en Estados Unidos voy a comprar el aparato, prohibido. Medtronic de Estados Unidos prohíbe la compra de un aparato, ¿sabe por qué? Por la garantía, lógicamente, y por el servicio. Falla un aparato aquí, no va a fallar, lógicamente, porque son aparatos muy caros. Entonces tenemos el servicio y tenemos la garantía. No se acepta un equipo traído de otro país y además Estados Unidos no lo vende, porque es un país serio en ese sentido, ¿eh? Entonces ve las ventajas usted de lo que es la resincronización, salva vidas, porque bueno, si yo he puesto una cantidad de resincronizadores tremendo, con gente hasta con 8% de fracción de eyección y actualmente hacen vida normal. Creo que todos mis pacientes que me están escuchando en este momento dan fe de lo que yo estoy diciendo, pues el paciente es el que habla, ¿no? Es el que dice todo, cómo está, y mucho paciente en edema agudo de pulmón. Mire, yo tuve un paciente hasta aquí, edema hasta aquí, nunca había visto yo. Hace vida normal en este momento. O sea, se le puso el resincronizador con anestesia local y ya ve usted, el eco mejoró clínicamente. La cantidad de medicamentos es muy mínima, la que se le deja al paciente, no es mucho. Previo al procedimiento, por lo menos 14 medicamentos, es una barbaridad. Posterior al procedimiento, si la fracción de eyección es favorable, en el caso de la abogada esta que yo operé, solo está tomando un medicamento nada más. O sea, imagínense lo maravilloso de la tecnología. Y cada día los resincronizadores, los primeros eran así de grandes y gruesos, imaginen el pecho, se notaba un poco. Ya los últimos parecen un marcapaso bicameral, o sea, 60 gramos nada más de peso, delgaditos. Esos son los últimos. Ahora son antirresonancia magnética, antidetectores Gear, los primeros no. Ahora hay marcapasos también, revolviendo un poco el marcapaso, que se puede hacer una resonancia magnética. Los últimos marcapasos que he estado poniendo yo son marcapasos antirresonancia, o sea que se puede hacer una resonancia. A un paciente griego que estaba de paseo aquí en Honduras, lo operé yo de urgencia, le puse un bicameral, pero un bicameral especial, que se le puede hacer resonancia magnética, puede pasar por los detectores de aeropuertos sin problema, o sea, sin que se inhibe el aparato. Y todo eso lo estamos haciendo ya en Hospital Dime, toda la tecnología. Doctor, muchas felicidades, realmente esa gran tecnología la que se está utilizando en nuestro país y muchos pacientes no lo saben. Háblenos un poco acerca de la hipertensión arterial refractaria, que es otro de los casos que usted nos ha traído el día de hoy. Entonces, la otra cosa maravillosa e interesante y que lo estamos viendo, bueno, usted recordará que todas las sociedades americanas, europeas, han bajado la normalidad de la presión arterial, o sea, ahora es más abajo.
Presión normal es mucho más abajo. Entonces, ¿eso qué nos ha traído? Hace 2 décadas, si usted me hubiera tenido en este programa, yo le digo, pues bueno, el porcentaje de la población hipertensa es de un 15%, le diría yo. Pero actualmente, con las nuevas clasificaciones, 50% de la población es hipertensa. O sea, todo el mundo anda hipertenso. Entonces, dentro de ese 50% hay un 10 a un 15% de hipertensión refractaria a tratamiento médico. Y dejemos claro esto. Doctor, antes de que siga avanzando, ¿nos puede decir cuáles son los valores actuales según las sociedades de las múltiples que usted forma parte? 120-80. 120-80, estamos igual. Presión normal igual. Bien. Y la refractaria, pacientes que son resistentes a los tratamientos convencionales. Correcto, entonces eso es lo que hay que dejarle claro al paciente. Pacientes están aferrados, llegan a la clínica, mire doctor, que no me funciona este medicamento, no me funciona el otro, pero la hipertensión refractaria de tratamiento médico es aquella, es así la definición exacta, hipertensión arterial arriba de 160 milímetros de mercurio con 3 medicamentos y de esos 3 medicamentos incluyendo un diurético, pero paciente no diabético, es decir, vuelvo a recapitular, arriba de 160 con 3 medicamentos o más, pueden ser 7, me han llegado con 7, incluyendo un diurético no diabéticos y en pacientes diabéticos arriba de 150, mayor o igual de 150 milímetros de mercurio, 3 medicamentos incluyendo un diurético. Entonces hay pacientes que se aferran, mire que es que no funciona esto, no funciona, no. Hay un 15% de pacientes refractarios a tratamiento médico, entonces la alternativa en este momento es la denervación renal. Se llama denervación renal, también se hace en hemodinámica, ya no está dentro de la angioplastia, sino dentro de lo periférico. O sea, ya son procedimientos periféricos, miembros inferiores, denervación renal, etcétera, porque lo que va a tocar son las arterias renales. Entonces, a través de la pierna, usted con anestesia local hace una angiografía de la arteria renal. En ese momento usted decide, bueno, previo a eso, usted toma la decisión si el paciente es candidato o no. ¿Cuándo es candidato? Porque usted mide la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular es arriba de 45 mililitros por minuto, etcétera, 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 es candidato. Por debajo de eso no, porque es un renal crónico ya. Y luego, mediante la angiografía coronaria, tiene que tener mínimo 22 milímetros de longitud y 4 de ancho. O sea, en el momento usted dice, es candidato o no, al hacerle la angiografía renal. Doctor, ¿le parece si seguimos hablando después de esta pausa comercial? Y pacientes, yo sé que se están preguntando, pero ¿qué tiene que ver el riñón para regular mi presión arterial? Ya le vamos a explicar. Después de la pausa se lo diremos. Bueno, seguimos con el doctor Hugo Chinchilla, excelente médico cardiólogo, una eminencia médica que trae a nuestro país novedosas alternativas de tratamiento, lo moderno en la cardiología actual. Es una bendición realmente contar con estos tratamientos que muchas personas no saben, pero por eso estamos nosotros dándolo a conocer en Avances en Salud, porque un problema cardíaco, bueno, ¿cuántas personas se dan cuenta? Y algunas que no se dan cuenta de lo que les está pasando, no tienen síntomas hasta que la enfermedad progresa. Y estamos hablando acerca de la hipertensión arterial refractaria, relacionado con aquellos pacientes que, ya explico cuáles son los criterios del doctor, aquellos pacientes que no responden al tratamiento. Y ha tomado más de 3 pastillas, hay muchos, realmente a veces nosotros podemos decir, son muy pocos, pero en realidad esa no es mi área, yo no me meto en ella, pero sí pacientes sacan sus múltiples medicamentos y dicen, doctora, yo no mejoro. Y realmente el doctor trae esta como una alternativa de tratamiento, la denervación renal. Y los pacientes se preguntan, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver mi riñón y por qué el tratamiento en el riñón con mi presión arterial? Doctor. Correcto. Pero antes, como el tiempo aquí es oro, yo formo parte ahorita del comité de un megacongreso que tiene Canadá. Me invitaron y formo parte del comité de ellos, científico. Entonces yo voy a hablar, el tema mío que me va a tocar hablar es de denervación renal precisamente. Y yo voy a hablar de la denervación renal, pero hecha en Honduras, que se sale fuera del contexto mundial y les voy a explicar por qué.
En el Simplicity 1 y en el Simplicity 2 dice que a lo largo de los primeros 6 meses comienza a disminuir la presión arterial sistólica. En el caso mío, la presión arterial sistólica sale normotenso el paciente desde el primer día. Y yo estoy haciendo denervación renal desde el año 2012. Entonces, en Canadá yo voy a presentar los resultados míos de aquí de Honduras, que son bastantes pacientes, con muy buenos resultados, y yo creo que eso va a causar un impacto a nivel mundial, que va a ser en septiembre, que voy a presentar en Canadá. Entonces, respondiendo a su pregunta, sabemos nosotros que tenemos la arteria renal izquierda y la renal derecha. A nivel de la íntima, tenemos el sistema nervioso que pasa exactamente a nivel de la íntima. Entonces, el sistema nervioso produce una hiperactividad y esa hiperactividad produce una hipertensión arterial, pero refractaria. Me han llegado pacientes hasta con 10 medicamentos, no le exagero. La paciente esta, la abogada que yo le dije, que le puse un resincronizador, al mes llegó con una crisis hipertensiva, pero de esas crisis hipertensivas imposibles de bajar la presión arterial. 300 sobre 180 de presión arterial. Me llaman de la emergencia, la evalúo, imagínense qué lindo, con un resincronizador puesto, a darle anestesia general, porque ahí sí se da anestesia general, porque el paciente no tiene que moverse. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que nosotros quemamos, el simpático. Acuérdense que está el simpático parasimpático. Entonces, el simpático es el que pasa a través de la íntima. Entonces, hay un aparato que se llama Simplicity. Es un catéter que metemos dentro de la arteria y ahí está la diferencia. Mire, yo a veces me salgo fuera de las guías, yo empecé a hacer ramas desde un inicio. Ahora en el mundo se dice hay que hacer ramas. Antes solo se decía hay que hacer el tronco, porque en las ramas está el éxito del procedimiento, pero eso yo lo llevo desde el 2012 que lo vengo haciendo. Yo agarraba todas las ramas y luego seguía el tronco, y por eso el paciente salía normotenso. Y en el mundo en ese tiempo decían ni toquen las ramas, que ni quiera Dios. Pero como Dios da la guianza también, acuérdate que Dios da dones, el don de discernimiento, el don de conocimiento y ciencia, pero no conocimiento y ciencia del nuestro, ¿verdad?, sino de arriba. Entonces yo hice todo eso, lo tengo documentado. Entonces el aparato se llama Simplicity. Entonces usted va haciendo así, mire, techo, piso y pared posterior. En ese orden de secuencia va usted electrofulgurando, o sea, quema a 50 grados, va quemando usted y lo va haciendo para atrás, 5 milímetros para atrás, vuelve techo, piso, hasta llegar al ostium de la arteria. Ahí termina usted con esta arteria, y cuando termina con esta arteria, a pesar de estar anestesiado el paciente, sigue con presiones no tan altas, ¿verdad?, pero póngale 200. Para mí 200 es normal, 200 sobre 100. Empezamos a tocar el otro riñón. Entonces el criterio para mí que este paciente va a salir normotenso es que cuando ya estoy haciendo el ostium, ya terminando la otra arteria, ¿sabe cuánto se eleva la presión al paciente? 50 de sistólica. Entonces cualquiera se asusta. Por eso yo tengo mi heart team, mi anestesiólogo, que él ya sabe todos los pacientes, el doctor Herrera que estuvo aquí, él ya sabe el manejo exactamente. Yo le digo, doctor Herrera, ahora súbame esa presión porque está en 50, claro. Y una vez que despierta el paciente, queda en 120/70, oiga bien. Y el siguiente día se va para su casa con media tableta. Respuestas y tratamientos de bendición, sin duda alguna. Nos tenemos que ir nuevamente y regresamos a cerrar este programa, así que quédese con nosotros. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Realmente cada día nos asombra la cantidad de personas que sintonizan Avances en Salud, que siempre me dicen, doctora, no nos perdemos su programa. Realmente esto es gracias a Dios, el que nos da la fuerza y la fortaleza para servirles durante 10 años consecutivos, y al mismo tiempo también que cada uno de los médicos especialistas, eminencias como el doctor Hugo Chinchilla, realmente un médico hijo de Dios que ha aportado Amén. Y sigue aportando muchos tratamientos novedosos en cardiología intervencionista, tratamientos modernos y de vanguardia que realmente ayudan a muchos pacientes en nuestro país y a nivel mundial. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar nuestros televidentes? Bueno, en el Hospital y Clínica Dime, que está detrás de la Universidad José Cecilio del Valle, Colonia Umuya. Hospital Dime.
Yo creo que todo el mundo lo conoce. Así es, ustedes pueden llamar al doctor, a los números de teléfono que están en sus pantallas o los pueden contactar también en su página en Facebook como Hospital Dime y también en algunos de sus tratamientos y protocolos. Sí, en Facebook tengo Centro Cardiovascular Integral, o en mi misma página, que es lo que más publico, o de Dios o lo que yo opero, pero nada más. Bueno. Lo personal nunca pongo nada. Muchísimas gracias, doctor. Y lo esperamos en una próxima ocasión. Y a ustedes que están en sus hogares, como siempre, decirles que continúen en sintonía de Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Buenas noches. Avances en Salud fue una presentación de MEICO, transformando vidas en Honduras desde 1969.